Muy poco se nos ha contado sobre los dioses del amor. Cuando escuchamos hablar sobre Afroditas o Eros, enseguida nos vienen a la mente esas ideas color rosa sobre criaturas hermosas que se encargan de esparcir amor y ternura entre los seres humanos. Pues bien, desde ya te digo que nos han engañado. El concepto del amor y el entendimiento que tenían los antiguos griegos sobre estos dioses no tienen nada que ver con los estereotipos que se han divulgado a día de hoy y que se repiten sin pensar siquiera en lo que significan. Mi nombre es Andrei Biarens y hoy vengo a hablarte sobre una de las tantas caras ocultas de la mitología que nos han legado nuestros ancestros. He escogido a Afrodita y Eros como protagonistas de este video porque, en primer lugar, soy un amante empedernido de la mitología griega y, en segundo lugar, porque son los referentes más conocidos en la cultura occidental en estos temas como el amor, la belleza y el romance. Por supuesto, existen muchísimos otros dioses del amor en otras culturas y civilizaciones y ellos podrían ser temas de otros videos aquí en mi canal. Así que si te interesa, déjamelo por escrito en los comentarios para ya tomarlo en cuenta en otra ocasión. Pese a la romanización de los mitos griegos, yo pienso que a día de hoy el nombre de Afrodita es mucho más popular que el de Venus, el equivalente romano. Ahora, en el caso de Eros, yo pienso que es Cupido, su contraparte romana, la que ha sido más popular porque se ha vendido como esa imagen de un pequeño niño, un pequeño angelito con arco y flechas rosados, que se vende como una criatura muy tierna en días como el de San Valentín. Sin embargo, las historias que se esconden detrás de los mitos de Afrodita y Eros te harán replantearte todo lo que sabes en conceptos tan básicos como el amor, la belleza, el romance, el romanticismo y todo el drama que siempre hay a su alrededor. Pero yo te propongo ir por partes para que todo esto se entienda mucho mejor. Existen muchas versiones acerca del nacimiento de la diosa Afrodita, pero tal vez la más conocida sea aquella en la que nos cuentan que nació de la espuma del mar. Resulta ser que el dios Cronos, enfrentándose a su padre Urano, terminó cortándole los testículos y estos, al caer al mar, produjeron una espuma de la cual nació la diosa Afrodita ya del todo adulta. De hecho, el nombre de Afrodita proviene del vocablo griego afros, que significa espuma. Como verás, aquí de belleza y poesía hay muy poco, porque realmente la imagen de un ser castrando a otro, por muy inmortal que sea, es bastante cruda. Ahora, fue justamente esta escena de los primeros momentos de la mitología griega de donde surge, contradictoriamente, la diosa más hermosa que pudiera habitar en el Olimpo. Al ser hija del dios Urano, al menos en esta versión defendida por el poeta griego Hesíodo, Afrodita vendría siendo entonces una de las pertenecientes a esas primeras generaciones de dioses, incluso anterior al propio Zeus. Sin embargo, la versión defendida por el poeta Homero la sitúa como hijo de esta con la titana Dione. El filósofo griego Platón, por su parte, intentó con una teoría conciliar ambas posturas de estos dos poetas. Él decía que en realidad existían dos diosas con el mismo nombre, una dedicada al amor más general entre hombres y otra dedicada ya al amor específico entre un hombre y una mujer. A la primera él le llamó Afrodita Urania y a la segunda Afrodita Pandemos. Es importante destacar que en cualquiera de las versiones esta diosa sigue formando parte de las 12 divinidades principales del panteón olímpico y ella ocupa un rol importante en muchos de los relatos centrales de esta mitología, como veremos a continuación en este video. Se dice que al nacer Afrodita, el mismísimo Zeus fue a darle la bienvenida y le dijo: «Has nacido de la violencia, mas tu misión en este mundo será traer amor y armonía». Por lo general se asocia a Afrodita con la isla de Chipre, pues la leyenda cuenta que fue cerca de allí donde nació. Incluso varias fuentes históricas afirman que fue en Pafos, al sur de la isla, donde se encontraba el templo más antiguo dedicado a su culto y adoración. Sin embargo, es importante destacar que muchos autores consideran a la diosa como la versión helénica de otras diosas más antiguas, cuyo culto llegó a estas tierras en un periodo más tardío, presumiblemente en la Edad Oscura, del 1200 al 700 antes de nuestra era, al igual que el de otros dioses como Apolo.
De hecho, la primera referencia arqueológica que se tiene de la diosa se encuentra en la copa de Néstor Pitecusas, encontrada en el año 1954 en la isla Isquia y que data del 720 antes de nuestra era. En ella se lee: «Soy la copa de Néstor, agradable para beber. Quien beba de esta copa quedará al punto dominado por el deseo de Afrodita, la de hermosa corona». Entre los antecedentes que se le pudieran dar al mito de la diosa Afrodita, muchos apuntan incluso a la diosa de origen fenicio Astarte y además también a la de origen sumerio Ishtar. De hecho, el propio historiador griego Heródoto de Halicarnaso afirmaba que fue en el territorio de lo que hoy conocemos como Siria el primer lugar donde se le rindió culto a la diosa. Estas teorías sobre cómo han evolucionado los mitos y leyendas en la antigüedad me han inspirado a escribir mis libros de fantasía, donde yo mezclo justamente las mitologías con la fantasía épica. Este es el caso justamente de mi libro Andreíadas, el primero de la saga Warcón, donde exploro ese pasado más antiguo en el cual los dioses y los seres humanos se enfrentan por conquistar todo el poder que rige el universo. Ya lo tienes a disposición en Amazon en todos los formatos, tapa blanda, tapa dura e incluso ebook. Te dejo el enlace en la caja de descripción de este video. Zeus, pese a la noble tarea encomendada a Afrodita, pudo prever desde el inicio que tamaña belleza generaría conflictos entre otros dioses que querrían pretender su mano. Fue por esto que tomó la decisión de casarla lo antes posible con otro dios y tuvo la brillante idea de elegir al deforme Hefestos, el dios de las forjas del Olimpo. No sé a ustedes, pero a mí, además de una burla para con la diosa, Zeus lo que estaba buscando en realidad era generar más conflictos, porque era evidente que una relación forzada entre ambos dioses provocaría infidelidad entre ellos, lo cual, por cierto, era muy común entre los dioses del Olimpo. Y efectivamente, pese al generoso trato que recibió Afrodita por parte de Hefestos, esta terminó siéndole infiel con muchísimos otros dioses, siendo Ares, el dios de la guerra, su amante favorito. Se dice que ambos buscaron el apoyo del dios Alectrión para que éste vigilara mientras ellos dos podían encontrarse a escondidas, pero un día Alectrión se quedó dormido y no pudo prever la llegada de Helios, el dios sol, al amanecer. Este los vio, descubrió a Ares y Afrodita y fue a decírselo a Hefestos a escondidas. Hefestos, muy vengativo, preparó una cama especial que pudiera servir de trampa. Así, al día siguiente, cuando Afrodita y Ares se acostaron, de la cama salió como una especie de malla de oro que los atrapó y de inmediato llamó al resto de los dioses del Olimpo para que vieran in situ que estaban cometiendo infidelidad. Pero resulta ser que todo salió al revés, porque en lugar de burlarse de Ares y Afrodita, todos los dioses del Olimpo se burlaron de Hefestos. Incluso muchísimos de ellos no ocultaron que estarían complacidos en estar ocupar el lugar de Ares junto a Afrodita. De este modo, Hefestos no los liberó de la trampa, pero ambos terminaron por escapar y mantuvieron sus encuentros furtivos. Con el tiempo, llegaron a tener 5 hijos: Anteros, Deimos, Armonía, Eros y Fobos. La adoración de Afrodita en la antigua Grecia estuvo muy extendida por diversas ciudades-estados. Además de contar con numerosos templos, también se le rendía culto a través de festivales religiosos, las Afrodisíadas, celebradas estas últimas a lo largo y ancho de Grecia, en especial en las ciudades de Atenas y Corinto. De hecho, en la antigua ciudad de Corinto se hallaba uno de los templos griegos más grandes construidos en honor a la diosa, pero este fue destruido luego por los romanos en su conquista de la ciudad. En ese y otros templos consagrados a Afrodita se practicaba una especie de prostitución ritual, desempeñado por cortesanas conocidas como hieródulas, las siervas sagradas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la veneración a la diosa no era simplemente para encontrar pareja, sino ante todo para lograr la fertilidad en la pareja. De ahí que confundamos hoy el amor con el romanticismo, mientras que para los griegos antiguos se trataba más de reproducción, sensualidad y lujuria. Otro aspecto muy olvidado del culto a la diosa es su asociación con el mar, dado que ella misma nació en él.
Muchos templos se encontraban en la costa y los marinos se encomendaban a ella antes de zarpar. También ella era asociada con el planeta más brillante, Venus, y esto siempre era de gran ayuda para orientarse en alta mar. De ahí que, entre otros de sus epítetos, sea conocida como Afrodita Pontia, la del océano profundo, o como Afrodita Euploia, la del viaje justo. Como hemos visto hasta aquí, la llegada de Afrodita al Olimpo no hizo más que resaltar sus vanidades y caprichos en lugar de promover todas las virtudes que se suponía debía extender por todo el mundo, en especial luego de aquellos días tan oscuros en los cuales los dioses se enfrentaron a los titanes para al fin lograr gobernar sobre el universo. Los romances con Ares serían solo el inicio de una vida llena de excesos e irresponsabilidades, y si esto al menos se hubiera mantenido como intrigas y escándalos entre los dioses, tal vez a nadie le hubiera interesado. El problema comienza cuando todos estos asuntos afectan de manera directa a los propios seres humanos. Tal vez el caso más célebre sea el del mito de la manzana de la discordia. Resulta ser que un día tres diosas del Olimpo, Afrodita, Atenea y Hera, se encomendaron al joven Paris de Troya para que éste decidiera cuál de las tres era la más hermosa. Cada una de ellas le ofreció al joven un regalo. Atenea le prometió que sería el guerrero más diestro y sabio. Hera le prometió la corona de un gran reino, pero Afrodita le prometió la mano de Helena de Esparta, la mujer más hermosa nacida hasta el momento. Por supuesto, Paris terminaría eligiendo a Afrodita y con ello ganándose el enojo de las dos restantes diosas. Ahora, al llevarse a Helena de su tierra natal, este sería el detonante de la famosa guerra de Troya, la cual enfrentaría a los aqueos, o sea, los griegos de aquel entonces, con los troyanos que vivían del otro lado del mar Egeo. Durante esta contienda, que duraría más de 10 años, la propia Afrodita tomaría el bando de los troyanos y no dudó en intervenir directamente para salvar a sus hijos e incluso ir en favor del propio Paris. Otro de los mitos que nos narran los excesos y desvaríos de esta diosa tienen que ver justamente con el segundo protagonista del video de hoy, Eros. Cuenta la leyenda que vivió una vez una joven llamada Psique, que fue tan hermosa que provocó celos en la diosa Afrodita. Esta decidió un día enviar a su hijo Eros a que lanzara una flecha contra ella para que se enamorara del hombre más feo que encontrara. Eros, sin embargo, cuando vio a la joven con sus propios ojos, quedó enmudecido ante su belleza, lanzando así su flecha al mar y se convirtió a escondidas en amante de Psique. Para no enfadar a su madre, se encontraba siempre con la joven en la oscuridad. Ella, aunque no podía ver su rostro, cayó rendida ante él. Una noche, mientras la pareja descansaba en su lecho, Psique decidió descubrir de una vez quién era su amante. Encendió una lámpara de aceite y vio con sorpresa el rostro del mismísimo dios del amor. Al ver Eros que Psique había desobedecido su expreso deseo de no descubrir su personalidad, se enojó muchísimo y se fue de vuelta al Olimpo abandonando a la joven. Esta, totalmente devastada, suplicó a Afrodita, como diosa del amor, que por favor le diera una oportunidad. Entonces este sería justamente el momento que aprovechó Afrodita para ingeniar una forma de vengarse de ella, de castigarla por esa envidia que sentía al ser la joven tan hermosa. Entonces ella le ordenó que cumpliera una serie de tareas muy difíciles de realizar, pero la joven amaba tanto a Eros que, puso mucho empeño y al final lo logró, lo cual conmovió al joven dios del amor. Este, ante el esfuerzo de la amada, bajó del cielo en vuelo raudo y se la llevó consigo al Olimpo, donde se casó con ella y la convirtió en la diosa del alma. Esta, por supuesto, es una de las tantas versiones de la historia, y como te habrás dado cuenta a lo largo de todo el video, te he estado haciendo hincapié en llamarle justamente versiones, porque la mitología griega es en realidad eso, un conjunto de versiones, de historias que cambian de una ciudad a otra
o de un tiempo a otro. O sea, no estamos en presencia de una religión con un canon uniforme, único, como el de las religiones dogmáticas, sino que es algo que va fluctuando, que va cambiando a través del tiempo, y nosotros lo que recibimos es justamente eso, ¿no? Los relatos de Hesíodo o de Homero. Por tanto, el caso del propio Eros no es la excepción. Según Hesíodo, en su libro Teogonía, Eros era uno de los dioses primigenios responsables de la creación, junto con Caos y Gea, la tierra. Aquí se le podría ver como la representación del amor universal. En otras tradiciones, como las cosmogonías órficas, Eros nace hermafrodita, de un huevo que puso el titán Cronos en el vientre de Caos. Otras alternativas para la madre de este deseable hijo del amor son Eilithía, protectora del parto, Penia, la pobreza, e Iris incluso, la diosa mensajera y viento del oeste. Sin embargo, como ya te contaba al inicio de este video, las versiones más extendidas que hay acerca del origen de Eros son dos fundamentalmente. Una, que lo ven como ese acólito alado que siempre va acompañando a Afrodita para ayudarla en sus tareas, o bien como hijo de Afrodita con su amante Ares. En algunas tradiciones, Eros también tenía un hermano menor, Anteros, que era una figura mucho más oscura y un vengador del amor no correspondido. En los mitos griegos, Eros se asociaba sobre todo con la fertilidad, el deseo y el amor sexual. Y como esas pasiones podían resultar muy difíciles de controlar, el dios era considerado una especie de astuto embaucador. A veces el dios es juguetón e inofensivamente travieso, pero otras veces es cruel con sus ataques sorpresivos que solo traen consigo pasión temeraria y confusión. El dios juega con su víctima como una hoja indefensa atrapada por el viento. La falta de disciplina y la poca fiabilidad general de Eros pueden explicar por qué nunca se le consideró uno de los 12 dioses del Olimpo. Y una de las historias que justamente reflejan ese carácter vengativo y responsable de Eros con sus flechas tiene que ver con la historia de Apolo y Dafne, porque resulta ser que Apolo se había burlado de Eros justamente por su forma irresponsable a la hora de utilizar sus flechas, y entonces este decidió clavarle una flecha a Apolo y otra flecha a la ninfa Dafne, pero eran flechas distintas, o sea que la flecha mandada a Apolo haría que éste se enamorara irremediablemente de la ninfa, pero la ninfa no se enamoraría de Apolo. Dafne lo rechazó y huyó de sus lujuriosos deseos. Ella, al ver que otros dioses lo ayudaban para que la alcanzase en su carrera de huida, le pidió ayuda a su padre, el dios Ladón, quien la convirtió en un árbol de laurel. Apolo, apenado por haberla perdido, dotó al árbol de una virtud de permanecer siempre verde y prometió que en lo adelante, con sus ramas serían coronados los héroes y campeones de los Juegos Olímpicos. En la religión griega, Eros era objeto de culto en Tespias, con su fiesta deportiva y artística, la Erotidia, y en otras ciudades como Atenas, Megara, Filadelfia, Leuctra, Belia y Parium. Además, estaba estrechamente relacionado con muchos de los cultos a Afrodita en todo el mundo griego. Tanto en la Academia de Atenas como en el gimnasio de Elis se colocaron altares a Eros, lo que indica que en el mundo griego el amor a la belleza masculina se tenía en tan alta estima como la femenina. Como el dios se asociaba al amor varonil por el esfuerzo y el valor, guerreros como el famoso batallón sagrado de Tebas, la unidad de combate de élite compuesta por parejas de hombres amantes, tenían al dios en alta estima y hacían ofrendas a Eros antes de la batalla. Afrodita y Eros, al igual que las demás divinidades del Olimpo, eran en realidad una mera representación de las propias debilidades humanas. Sí, ellos podían representar el amor, la belleza, pero también sentimientos como el capricho, la vanidad, la lujuria. Por tanto, quedarnos solamente con una parte de estas cualidades sería falso en la interpretación que le pudiéramos dar a estos mitos. Por eso yo siempre les aconsejo ir a las fuentes primigenias y leamos las obras de Hesíodo y de Homero para saber en realidad
qué hay detrás de estos mitos y cuáles son las enseñanzas verdaderas que nos intentan transmitir y que son muy útiles incluso hasta el día de hoy. Yo espero que este video te haya sido de mucha utilidad y que lo hayas disfrutado. Ahora te invito a que te quedes aquí en mi canal para que descubras aquello que se oculta tras cada mito, leyenda y fantasía.